Este episodio es de esos después de los cuales cuesta dormirse. Así que sin más preámbulos, directo al grano. Te esperan fenómenos misteriosos, un cielo que cambia de colores ante tus ojos y tomas verdaderamente increíbles que personas de todo el mundo están grabando justo ahora. Y en todo esto hay algo inquietante, algo que obliga a preguntarse, ¿de verdad entendemos lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas? En California, un hombre salió a la calle bajo un cielo limpio, sin una sola nube, y en ese mismo instante, encima de él se formó de repente una nube densa de humo. Ni viento, ni advertencias, ni el menor indicio de un incendio. La masa gris quedó suspendida inmóvil, compacta y extrañamente localizada. Él empezó a grabar, acercando la imagen, intentando comprender la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Dentro de la cortina de humo, a través de pequeños huecos, se dejaban ver puntos de luz brillantes, estables, como si estuvieran encerrados dentro. Ni fuego, ni aviones pasando, ni una causa evidente. Y entonces la grabación se cortó de golpe, y con ella, cualquier posibilidad de entender qué fue exactamente lo que vio. De pie en un puente sobre una autopista muy transitada, un hombre notó un movimiento extraño en el cielo, y enseguida encendió la cámara. Lo que entró en el encuadre no se parecía ni a un avión ni a un globo. Una figura oscura, de forma inusual, flotaba lentamente en las alturas. Detrás de ella se estiraban apéndices largos, parecidos a tentáculos. Se movía suave y silenciosamente, como si se deslizara. Los coches seguían circulando abajo, como si no pasara nada. Pero el objeto estaba justo sobre una zona densamente poblada. Incluso volviendo a ver el video una y otra vez, el testigo admitía: no puede explicarlo. Un hombre miraba desde la ventana de su apartamento, la ciudad tranquila de noche, cuando notó algo que de inmediato le pareció incorrecto. En el cielo quedaron suspendidas varias esferas brillantes que emitían una luz blanca uniforme. No parpadeaban como los aviones y no emitían ningún sonido. Mientras seguía grabando, vio cómo las esferas empezaron a moverse de forma sincronizada, deslizándose suavemente entre las nubes, manteniendo una distancia clara entre ellas. Aquello se veía coordinado, con sentido, no por casualidad. En el norte de Israel, cerca de la región de Galilea, testigos grabaron una alta columna luminosa de nubes que se elevaba directamente desde el suelo hacia el cielo. No se parecía ni a humo ni a un frente de tormenta. La columna conservaba una forma perfecta, incluso con fuertes ráfagas de viento. La gente permanecía en silencio, grabando lo que ocurría, sin entender del todo de qué habían sido testigos. El lugar, por sí mismo, está cargado de historia y de acontecimientos antiguos, y eso solo aumentaba la tensión. El fenómeno no parecía un evento meteorológico, sino más bien una señal, como si por un momento se hubiera formado una conexión directa entre la tierra y el cielo. En la red apareció un video que obligó a los espectadores a verlo una y otra vez. Entre las nubes se movía una forma larga y clara. El cuerpo se curvaba con suavidad, y a los lados se desplegaban estructuras anchas, parecidas a alas. El movimiento no se parecía ni a un avión, ni a un dron, ni a un ave conocida. Incluso a través de la textura granulada de la grabación se veía, la trayectoria era consciente, no caótica. Durante siglos, culturas de distintos países describieron a los dragones como seres celestes, vinculados a la fuerza y a la advertencia. Y esta toma parecía revivir leyendas antiguas. A última hora de la noche, varias personas notaron en el cielo una silueta oscura y lograron grabarla. La figura volaba lo bastante bajo como para poder distinguir ojos brillantes. Las alas eran anchas, recordaban a un murciélago, y se movían de forma constante, sin pánico ni aleteos caóticos. El cuerpo parecía humanoide, no de ave ni mecánico. A muchos les recordó las leyendas del Mothman de Virginia Occidental. Y lo que más inquietaba no era que el objeto estuviera lejos, sino lo cerca que estaba de casas y calles. Personas en calles concurridas levantaron la cabeza cuando una figura humanoide alada pasó volando sobre los tejados. Los teléfonos aparecieron al instante en las manos. La criatura se deslizaba entre los edificios con las alas completamente extendidas. No caía, no hacía maniobras bruscas y no desapareció de inmediato. El tamaño era demasiado evidente como para ignorarlo.
Alguien recordó historias antiguas sobre arpías y seres alados. Otros simplemente no encontraron palabras. El video se cortó antes de que la figura abandonara la zona, dejando una sensación de inconclusión. En algunas regiones de México, los habitantes quedaron conmocionados cuando en el cielo apareció una forma dorada luminosa. Pero antes de que surgiera la luz, la zona fue sacudida por golpes profundos y retumbantes, que la gente comparó con sonidos de trompetas. La tierra vibraba de forma perceptible, y el sonido se extendía por los barrios, como si atravesara las propias casas. Cuando el resplandor se formó, parecía una abertura desplegada en el aire, suspendida y definida, lo bastante duradera como para que decenas de teléfonos apuntaran hacia arriba. Muchos señalaron una coincidencia extraña. Antes, en California, ya se habían registrado sonidos celestes parecidos. La relación entre esos eventos seguía sin estar clara, pero la coincidencia parecía demasiado exacta. Los habitantes de una pequeña ciudad interrumpieron lo que estaban haciendo cuando el cielo, de repente, se inundó de luz escarlata. Un resplandor rojo se extendió por las nubes, pulsando y apagándose poco a poco, y luego volviendo a encenderse. No se parecía ni a un atardecer ni a un relámpago. El movimiento parecía dirigido, como si el propio cielo hubiera entrado en actividad. La gente se quedó en silencio, sin apartar la mirada. Antiguas creencias sobre cielos rojos como advertencia empezaron a transmitirse rápidamente de unos a otros. Por la mañana la luz desapareció, pero la sensación de cambio quedó. Y muchos estaban seguros, no era casualidad. A la altura de Crucero, un pasajero miró por la ventanilla y vio una escena difícil de explicar. Bajo el avión, la capa de nubes brillaba con un color naranja rojizo intenso, como metal fundido extendido por todo el horizonte. No parecía un amanecer normal ni un reflejo. La luz era densa, estable y extrañamente intensa. El hombre empezó a grabar, y en la grabación las nubes se parecían más a una superficie en llamas, como si debajo de ellas algo estuviera ardiendo. El video se difundió rápidamente por la red. Muchos lo llamaron fuego en el cielo. Algunos recordaron antiguas advertencias sobre cambios en el cielo antes de sacudidas globales. Y cuando entiendes que esto ocurrió a una altura de 11.000 metros, queda claro una cosa: el cielo ya no parece predecible. Durante una caminata por los Alpes suizos, un turista levantó la vista y vio sobre las cumbres un enorme círculo dorado. No se parecía ni a una nube ni a un juego de luz del atardecer. El anillo brillaba de forma uniforme y no se desplazaba con el viento. Parecía una estructura densa, suspendida en el aire. El viajero empezó a grabar, subrayando lo antinatural que se veía. En Internet, el fenómeno fue apodado rápidamente el portal suizo, sugiriendo que podía ser algo más que un efecto atmosférico. Los científicos intentaron explicar lo ocurrido como un raro fenómeno óptico, pero el propio testigo insistía. La sensación era como si lo que pasaba tuviera un propósito. Y después de ver la grabación, queda una sensación de que el mundo puede ser mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a pensar. En una zona remota del norte de Canadá, una noche tranquila cambió de repente. Un grupo de personas notó cómo en el cielo empezaba a formarse una espiral azulada y blanca. Se expandía lentamente, manteniendo una forma perfecta, brillando en los bordes, mientras el centro seguía oscuro y vacío. No se parecía a la aurora boreal y no desapareció de inmediato. El aire parecía denso, como si el propio espacio se hubiera tensado. Más tarde, fuentes oficiales sugirieron que podría ser una expulsión de combustible de cohete, pero quienes vieron el fenómeno con sus propios ojos afirmaban: la explicación no encaja con la sensación de lo vivido. Cuando espirales similares empezaron a registrarse también en otros países, el cielo volvió a parecer algo inestable. En algunas regiones de Sudán, la gente salió a la calle y se quedó inmóvil. El cielo ya no se veía habitual. El aire se llenó de ráfagas pesadas y densas de viento, y el horizonte se tiñó de un tono naranja duro, como si la luz del día empezara a apagarse. Las calles se fueron vaciando poco a poco. Los vecinos se reunían en grupos, intentando entender qué era exactamente lo que estaban viendo. Aquello no provocaba entusiasmo, sino una alarma inmediata. Algunos recordaron antiguas advertencias sobre señales en los cielos, convencidos de que lo que ocurría no era casualidad ni un simple cambio de tiempo.
Lo que más impresionó a la gente fue la brusquedad. Todo sucedió demasiado de golpe, sin presagios. Los habitantes de Shanghái observaron cómo sobre la ciudad quedaba suspendido un objeto masivo y luminoso. Se extendía sobre la línea del horizonte y detrás de él, en un movimiento circular exacto, se desplazaban 3 luces más pequeñas. La figura mantenía estabilidad. No parecía caótico, sino organizado, como si todo estuviera controlado. Las autoridades oficiales descartaron la versión de drones, pero una explicación convincente no llegó. Unos días después, aparecieron imágenes similares ya desde Perth, Australia. La distancia entre esas ciudades solo aumentó las preguntas. Si esto no es tecnología creada por el ser humano, entonces, ¿qué puede aparecer silenciosamente sobre megaciudades sin aviso? En diciembre de 2024, los habitantes de Tulsa fueron testigos de un fenómeno difícil de encajar en los marcos habituales. En el cielo aparecieron de repente cuadrados de un azul brillante, alineados en una rejilla perfectamente regular. El patrón se mantuvo casi 20 segundos, nítido, estable, como si hubiera sido creado con un cálculo exacto. Un testigo grababa lo que ocurría mientras las líneas conservaban la forma. No se parecía ni a relámpagos, ni a reflejos de luz, ni al funcionamiento de drones. A quienes miraban hacia arriba, les parecía como si alguna construcción oculta sobre el cielo se hubiera manifestado por un instante. Cuando la rejilla desapareció, dejó una idea inquietante. Quizá el cielo no está tan vacío como creemos. Un hombre estaba grabando el cielo nocturno cuando de repente apareció una luz. Primero pulsaba lenta y uniformemente, y luego empezó a intensificarse, volviéndose cada vez más brillante, y en ese resplandor creciente se sentía algo extrañamente antinatural. A los pocos segundos, alrededor de la fuente se formó un brillo discoidal que se movió de golpe. El objeto cruzó la bóveda celeste a una velocidad que ningún dron conocido demuestra. Era un movimiento con control evidente, no un simple deriva aleatoria. No se oyó ningún sonido. No había las típicas luces parpadeantes propias de los aviones. Más tarde, especialistas intentaron explicar lo visto, pero la velocidad y la forma no encajaban en las versiones habituales. En ese momento no parecía un vuelo, sino más bien una aparición breve, como si algo hubiera cruzado la frontera de nuestro mundo y hubiera desaparecido con la misma rapidez. En Victorville, California, la gente salió de sus casas después de que el cielo fuera desgarrado por fuertes golpes metálicos. Ese sonido no se parecía a un trueno. No tenía el caos natural. Sonaba pesado, mecánico, como si sobre la ciudad se movieran construcciones gigantescas. La policía respondió a las llamadas, pero no encontraron aviones, ni tormenta, ni obras de construcción cerca. Y lo más inquietante era que el sonido parecía venir de arriba, no de las calles. Pronto empezaron a aparecer grabaciones similares en otros estados. La gente describía el mismo zumbido, el mismo tono, la misma vibración. Algunos líderes religiosos declararon que fenómenos así se mencionaban en textos antiguos como presagio de cambios, y la ausencia de una fuente solo aumentaba la sensación de que lo que ocurre no puede despacharse como una coincidencia. Durante un viaje familiar por las tierras altas de Escocia, hacia la cámara rodó inesperadamente una pequeña esfera peluda. Rebotaba y se desplazaba de un modo extraño, como si sus movimientos no correspondieran del todo a las leyes de la física. Cuando se publicó la grabación en la red, los espectadores recordaron la leyenda del haggis, una criatura con patas de distinta longitud, adaptadas para correr por laderas empinadas. Algunos lo tomaron con una sonrisa, pero otros señalaron: la trayectoria del movimiento se veía demasiado inusual como para ser una simple broma. A veces, incluso una criatura aparentemente inofensiva puede hacer dudar de la realidad habitual. En el río Qiantang, en China, los habitantes fueron testigos de un comportamiento extraño del agua. Sobre la superficie se extendían patrones iridiscentes, formando millones de figuras escamosas. No parecía caótico. Los flujos se ordenaban en estructuras claras. En el centro se formó un remolino circular, girando lentamente y reflejando la luz del sol como si una mirada gigantesca se asomara a la superficie. La gente lo llamó la ola del dragón, describiendo el agua como si fuera consciente de lo que ocurría alrededor. Los científicos sugirieron raros fenómenos de marea.
pero lo visto parecía casi intencional. Un explorador que se adentró en una cueva remota esperaba oscuridad y silencio, pero muy adentro vio una figura humana sentada inmóvil, rodeada por un brillante resplandor blanco. La luz no parpadeaba ni se reflejaba en las paredes como una linterna. Parecía salir directamente de la propia figura. La persona que grababa susurraba, conmocionada, sin entender si estaba observando un fenómeno espiritual o algo que no debía haber sido visto. Encontrar algo así en un lugar sin tecnología ni iluminación artificial significa hacerse una pregunta. ¿Cuántos rincones ocultos del planeta guardan todavía lo que no somos capaces de explicar? Jerusalén, una ciudad donde la historia nunca es solo historia. Cuando se publicaron imágenes de los túneles bajo el territorio de Al-Aqsa, muchos lo percibieron no como una casualidad, sino como parte de algo mayor. Durante años, las excavaciones bajo el monte del templo se llamaron trabajo arqueológico normal. Pero de repente, se volvió a hablar de espacios subterráneos sellados. En paralelo, surgieron mensajes sobre una ternera pelirroja y ensayos de sacrificios sobre un altar. Para los creyentes, todo esto no parecía eventos dispersos, sino eslabones de una misma cadena. Las escrituras vinculan la restauración del templo con acontecimientos que deben preceder al regreso de Jesús. Algunos rabinos llevan tiempo afirmando que el Arca de la Alianza está oculta bajo tierra, esperando su hora. Si esos subterráneos realmente se abren, afectará no solo a la política. Puede significar que una cierta línea temporal ya ha sido puesta en marcha. Un granjero se detuvo en medio del campo cuando vio algo inusual en el cielo. Sobre los sembrados se movía lentamente una enorme forma hecha de niebla luminosa. No derivaba como una nube. En su movimiento se sentía dirección. Los contornos se volvían cada vez más nítidos, y al hombre le pareció que veía la imagen de Jesús. La impresión fue tan fuerte que dejó el trabajo. ¿Fue una señal espiritual? ¿Una ilusión visual o algo distinto? El momento lo dejó conmocionado. Encuentros así se vuelven cada vez más difíciles de atribuir a una simple coincidencia. En un día despejado, testigos grabaron cómo, entre las nubes, empezó a formarse una figura definida. A medida que el contorno se reforzaba, muchos vieron en ella la imagen de Jesús, elevándose sobre la tierra. Desde abajo se oían gritos y oraciones. La gente estaba profundamente conmocionada. La figura no se deshizo al instante, ni se deformó de manera caótica. Conservó la forma durante unos instantes antes de que el video se cortara. Para los creyentes fue una señal. Para los escépticos, un motivo de debate, pero indiferentes casi no quedaron. A primera hora de la mañana, en una terminal de ferry en Washington, los empleados notaron un objeto que no debería haber estado junto al muelle. Desde la oscuridad salió lentamente un gran barco pesquero, identificado después como Mary B. No tenía luces, no se veía tripulación y el motor no funcionaba. El ferry tuvo que detenerse cuando el barco siguió avanzando en silencio, como si lo guiara una fuerza invisible. En el video se ve cómo la embarcación deriva de manera extrañamente uniforme y estable. Cuando las autoridades subieron a bordo, dentro no había ni una sola persona. Un barco de tamaño completo, aparecido tan cerca de la costa sin tripulación ni señales. Es una imagen difícil de olvidar. Y surge la pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba derivando y qué más puede acercarse a la orilla sin ser notado? En un resort en la costa, no lejos de Jerusalén, un hombre grababa la línea de la orilla cuando notó a una persona sentada sola en la arena. Al principio todo parecía normal, pero al acercar la imagen, su aspecto hizo que el operador se quedara inmóvil. La ropa, la postura, la calma, todo recordaba las representaciones tradicionales de Jesús. El video se corta poco después, pero más tarde, durante una reunión espiritual junto a un río sagrado, testigos grabaron una alta forma luminosa elevándose sobre el agua. No era humo, ni fuego, ni niebla. La figura quedó suspendida sobre la ceremonia y luego desapareció gradualmente. Durante una tormenta nocturna en México, un hombre grababa el cielo cuando notó en las nubes oscuras una forma clara de un ojo. El contorno era sorprendentemente nítido, como si mirara hacia abajo. Cuanto más duraba la grabación, más clara se volvía la imagen, provocando inquietud en quienes vieron el video después. Algunos lo explicaron como pareidolia,
la tendencia a ver formas conocidas donde no las hay. Pero otros se fijaron en la precisión de la forma y en cómo aparecía y desaparecía junto con el movimiento de la tormenta. Textos antiguos hablaban con frecuencia de señales inquietantes en el cielo en periodos de inestabilidad, y para muchos, este Qadr fue otro motivo para pensarlo. En Tirupati, India, un conductor, al deslizar la mirada por el horizonte, vio en el cielo algo de lo que era imposible apartar los ojos. Las nubes formaron una silueta clara, que recordaba a Vishnu de pie, en toda su altura. La figura se veía sorprendentemente definida y estable, como si estuviera suspendida sobre la ciudad, observando lo que ocurría. La gente se detenía, miraba, se preguntaba entre sí, ¿es una ilusión, un juego de luz o una señal? Los contornos no se desdibujaban como suele ocurrir con las nubes, se mantenían, y precisamente esa estabilidad hizo que las imágenes se comentaran tanto. En una de las ciudades chinas, los habitantes interrumpieron lo que estaban haciendo cuando sobre ellos aparecieron varias esferas luminosas. Quedaron suspendidas sin un solo sonido, pulsando lentamente, como si se alimentaran de una fuente de energía desconocida. Las esferas no se dispersaban en distintas direcciones, ni se movían de forma caótica. Se desplazaban de manera sincronizada, manteniendo una distancia exacta entre ellas. Muchos describieron el momento no como fascinante, sino como tenso. No parecía una fiesta ni un espectáculo, más bien una observación. Apariciones así se registran cada vez más en distintos países, y cada vez queda la misma pregunta: ¿qué es exactamente lo que se mueve sobre nosotros y con qué propósito? Sobre el aeropuerto de Manchester, uno de los más concurridos del Reino Unido, ocurrió algo que los pilotos no pudieron clasificar. Un piloto comercial grabó una esfera oscura y compacta que descendió verticalmente desde las nubes. No había sonido, ni alas, ni escape. Ningún mecanismo visible que la mantuviera en el aire. El objeto bajaba con una trayectoria precisa y controlada, y se detuvo no lejos de la pista, como si supiera exactamente dónde estaba. Más tarde, los datos de radar mostraron que incluso aviones militares cercanos no podían reproducir esa velocidad y esa maniobrabilidad. Y entonces surge la pregunta principal: ¿qué fue eso? Junto a la orilla de un río, un pequeño grupo de investigación captó algo que no esperaba ver. Muy cerca del agua, en el encuadre, apareció una diminuta figura humanoide con brazos, piernas e incluso rostro claramente visibles. Cuando la gente se acercó, la criatura se quedó suspendida en el aire por un instante, como si los hubiera notado. Los movimientos parecían controlados, no aleatorios. Más tarde, los participantes afirmaron que vieron varias figuras similares entre los árboles y en el aire cerca. Un lugar tranquilo y habitual, de repente, se sintió distinto, como si al lado existiera algo oculto y rasumnoe. Durante una caminata en una zona montañosa remota, un hombre decidió encender la cámara después de escuchar historias locales sobre criaturas extrañas. Al acercar la imagen, en la ladera apareció una figura alada masiva. Las alas estaban extendidas, pero parecían estar limitadas por estructuras delgadas, parecidas a palos. La criatura giraba la cabeza lentamente, como si reaccionara a lo que ocurría o intentara liberarse. A lo lejos, sus contornos coincidían casi por completo con las descripciones clásicas de dragones. Una familia que descansaba en una casa de montaña jamás habría imaginado que su cámara de vigilancia grabaría algo así. Por la escalera hacia la entrada, subió tranquilamente una criatura que recordaba a un lobo. No parecía asustada ni agresiva. Al contrario, se movía con seguridad, casi con intención. Junto a la puerta había huesos sobre un pedazo de cartón. La criatura fue directamente hacia ellos, examinó el hallazgo con atención, se detuvo unos segundos y luego desapareció del encuadre con la misma calma. La cámara registró todo el episodio sin interrupciones, y en esa tranquilidad de lo que ocurría, había algo especialmente inquietante. Durante una pesca en el agua tranquila del lago Ness, un hombre grabó unas imágenes que de inmediato provocaron discusiones. Durante unos segundos, del agua emergió un cuerpo largo, parecido a una serpiente. Se deslizó suavemente por la superficie antes de volver a desaparecer en la profundidad. La aparición fue breve, pero nítida. Las olas se calmaron rápido, dejando solo un leve ondulado. Quienes vieron el video señalaban lo mismo.
En ese momento se sentía tensión, como si algo de la leyenda, por un instante, se hubiera acercado a la realidad. Durante una transmisión normal en TikTok, los espectadores notaron de repente en el hueco de un árbol una diminuta figura humanoide. Miró directamente a la cámara durante unos segundos, moviéndose con cautela, como si el árbol fuera su hogar. Los movimientos parecían pensados, casi conscientes. La reacción en la red se dividió. Unos lo llamaron un hada sin alas, otros sugirieron contacto con un ser extraterrestre. La transmisión terminó y el hueco quedó vacío. Pero la sensación de que alguien pequeño y rasumno puede ocultarse muy cerca no desapareció. Un pasajero de avión grababa un gran incendio abajo, creyendo que solo estaba registrando las llamas iluminando la ciudad nocturna. Y de pronto, a través de la cortina de humo, se deslizó una figura oscura y masiva. Esta vez no era una mancha sluchainue. Las alas se movían claramente, haciendo aleteos medidos sobre el fondo del resplandor del fuego. La criatura permaneció en el encuadre el tiempo suficiente para que se notara, y luego se disolvió en la oscuridad. Un video que Vistro acumuló visualizaciones mostraba una criatura blanca, parecida a un caballo con grandes alas. Dos hombres la sostenían mientras intentaba despegar del suelo, desplegando las alas con energía. Los operadores se veían concentrados, como si lo que ocurría no fuera una sorpresa total para ellos. Al poco tiempo, el clip desapareció de la red. Según rumores, lo eliminaron por exigencia de las autoridades. Unas semanas después, apareció otro video con una criatura casi idéntica. El autor la llamaba su mascota, y ese clip también desapareció. ¿Coincidencia o un intento de ocultar algo mayor? La pregunta sigue abierta. La cámara captó un momento en la entrada de una cueva, cuando desde la oscuridad salió lentamente una criatura parecida a un perro. Se movía agachada, con cautela, y desde los primeros segundos se veía antinatural. Cuando la figura se acercó, los espectadores notaron un detalle que pone la piel de gallina. Parecía que la criatura tenía 3 hocicos separados. Cada uno se desplazaba ligeramente al moverse. La asociación con Cerbero surgía por sí sola. El video se corta de repente, sin dar explicación ni continuación. Avanzando por un bosque nevado, un turista se detuvo al ver detrás de un árbol a una mujer de blanco. De su espalda se extendían enormes alas. Su presencia era serena, pero al mismo tiempo completamente no terrenal. Podría ser una figura angelical, un hada o algo distinto. Antes de que el hombre diera un paso hacia adelante, ella desapareció, como si se hubiera disuelto en las sombras. Demasiadas coincidencias, demasiadas grabaciones, demasiados testigos que nunca planearon convertirse en parte de algo extraño. Se puede llamar ilusiones, se puede atribuir a efectos atmosféricos, engaños ópticos y la imaginación humana. Pero entonces, ¿por qué estos fenómenos ocurren cada vez más a menudo y en puntos tan distintos del mundo? Cada uno de estos episodios se puede explicar por separado, pero si los miras juntos, la imagen se vuelve más inquietante. El cielo ya no parece vacío, los bosques silenciosos, el agua predecible. Y la pregunta principal ya no es ¿qué fue eso?, sino ¿qué será lo siguiente? Escribe en los comentarios cuál de las historias te hizo pensar con más fuerza.